Es tu primer Instagram, ¿no? Así es. No me acordaba cómo era el logo. Pero está muy bien. El otro día cuando charlábamos, vos me contabas que te hiciste una profesional del Zoom el último tiempo. Sí, por eso, nada más que Zoom. Bueno, vamos a decir una infidencia. A ver. ¿Cuántos años tenés? 7-9. 7-9. Mirá, ¿con 7-9. Pero 7-9 que no me los creo. Tengo que agregar que no me los creo. Qué lindo, bueno, qué grande. Sí. Gracias a Dios. Bueno, hay mucha gente que te conoce y otra gente que no sabe bien quién sos vos, porque esta red tiene gente mucho más joven de lo que pensamos a veces, ¿no? Mirá vos. Hay de todo. Bueno, ¿quién es la hermana Marta Peloni? A ver. Una religiosa carmelita misionera teresiana de la congregación del Carmelo Misionero de Santa Teresa de Ávila. El fundador es el padre Francisco Palauquer. Y bueno, me dediqué toda la vida, entré a los 22 años a ser religiosa. Tengo 7-9, así que se imaginan que hace muchos años que soy religiosa. Por vocación. Descubrí mi vocación docente y catequista. Sí. Pero siendo docente de alma y catequista de alma, cuando tenía 47, 48 años en Catamarca, me ocurrió la muerte de la alumna de 5º año en ese momento, María Soledad Morales, que me cambió la vida, porque por defender y hacer... ¿Cómo? Sí, dale. No, seguí contando. Digo eso, que como era alumna del colegio, los padres, las compañeras y después todo el pueblo pedía justicia y así nacieron las marchas del silencio. Como todo el pueblo se unió a pedir justicia por ese primer caso de femicidio en el año 1990, no paramos hasta la marcha número 63. Cuando yo ya me retiré de Catamarca, habían pasado 63 marchas. Y bueno, 8 años después se hizo algo de justicia, porque el encubrimiento no se descubrió, no se tapó, no se destapó. Y digo que me cambió la vida porque la prensa nacional se hizo presente en Catamarca, donde ocurrió lo de María Soledad. Parece que hay poca luz, porque acá se ha mermado la luz de la sala donde estoy. Pero se ve muy bien, se ve bien. Bueno, me alegro. Entonces, yo ya no pude estar más solo en el colegio. Me hice pública. Si querés prendé la lamparita que tenías al lado. Sí, esta. Esa, ahí se te ve perfecto. Entonces, vos dejaste el colegio, pasaste a ser una persona más No pública. dejé el colegio. Seguí, pero no pude volver más hacia adentro solamente. Me hice una mujer pública. Los medios de comunicación me llevaron a la calle prácticamente y empecé a recibir reclamos de todo el país para defender otras chicas que morían en la misma situación o que no habían muerto, pero que reclamaban justicia. Así que desde entonces no he parado. Ahora sí tuve que organizar algo, porque yo sola no podía ser una francotiradora. No. Era Marta Peloni que pedía justicia. Entonces nació una red de articulación con muchos foros o grupos en todo el país que atienden víctimas de todo tipo de violencia,
Hoy tenemos las violencias cibernéticas, el juego, la pornografía, las adicciones, y bueno, y a nivel de familia, todas las violencias dentro del hogar, ¿no es cierto? Así que bueno, atendemos víctimas, pero también hacemos prevención. Y para hacer prevención hay que preparar la gente que va a dar las capacitaciones. Así que me dedico a eso ahora porque ya estoy requete jubilada. Quiere decir que en el fondo podríamos decir que el caso, entre comillas, porque es feo decir que es el caso María Soledad cuando es una persona, una chica concreta, ¿no? A veces, pero qué bueno. María Soledad, en el fondo, modificó tu modo de ser religiosa. Exactamente, sí, exactamente, Javier. Pasé a ser, si tuviera que empezar para explicar bien, si tuviera que empezar de la vida religiosa de nuevo, yo estudié filosofía y ciencias de la educación, que es a lo que me dediqué, sí. Pero hoy estudiaría trabajadora social, porque me dedicaría más hacia los problemas sociales, ¿no? Que hoy más que nunca la sociedad tiene que volver a reeducarse, debido a todas las violencias que vivimos. Sí, es un cambio, ha cambiado un montón. Pero, a ver, en ese sentido, me parece que cuando empezaste a trabajar con el tema de la trata y el tema de la niñez, ahí me parece que hubo como un don del Espíritu Santo de ver algo más allá de lo que se veía a simple vista. ¿Pero por qué? Porque la realidad, hay algo que yo aprendí desde la misma realidad, que la realidad, si vos no cambiás y no te pones al frente de lo que ves, de lo que se viene encima, la realidad te invade. Claro. Es lo que pasa muchas veces. La realidad nos pasa por encima porque somos lentos. Bueno, yo tuve la suerte de hacer frente a la realidad que se me imponía. Por ejemplo, las chicas abusadas, niñas abusadas, el abuso doméstico. Eso lo vi venir. Entonces, a capacitar personas para poder dar con material didáctico la prevención en las escuelas, a los docentes primero, directores de escuela, a los padres de familia, a los alumnos, todo bajando para cada etapa. Yo me da mucha pena cuando oigo decir que la educación sexual no hay que darla, porque la ideología, dejémonos de ideología, eduquemos a nuestros niños sexualmente, porque la persona es una unidad biológica, psicológica, espiritual y social. Si una de esas dimensiones yo no lo ayudo al niño a desarrollarse, a crecer, a educarlo en el crecimiento de esa dimensión, cualquiera de ellas, la memoria, la inteligencia, los instintos, los sentimientos, las relaciones humanas, la voluntad, y bueno, lo dejamos truncado. ¿Por qué después nos quejamos del machismo patriarcal? ¿Qué papá educa a su hijo varón para que no sea un machista patriarcal? Dominante y violento frente a la mujer, que llegamos hoy a los femicidios. Bueno, entonces todo esto necesita prevención porque hay provincias, no es el caso de Buenos Aires a lo mejor, salvo algunas realidades, que en muchas provincias la pobreza no es solo económico. Hoy hablábamos justamente con una señora de una provincia, de Orán Salta. Dice, la falta de promoción humana en los papás, en las mamás. ¿Por qué las mamás muchas veces se entregan a sus hijas a cambio de unos pesos? Eso pasa porque no hay una educación en esa mujer, en esa familia, y a eso le llamamos pobreza de tipo humano, que es la falta de promoción humana, para que tenga una calidad de vida en valores. Sí, de la misma manera que decías que somos un conjunto
psicosocial y digamos, Claro. también el desarrollo de la persona tiene que ser integral, porque si no estamos rengos en el fondo. A eso nos referimos, exactamente, Javier, a eso me refiero. A mí me preocupa mucho que los papás eduquen los vínculos, es decir, Claro, la dimensión social de los hijos, porque después son egoístas, son antisociales, y eso se ve en el trabajo, como respetan o no a un empleado, si no ha sido educado. claro. Sí, sí. En el ¿Te fondo das es eso. cuenta? Bueno, esto es lo que Marta Peloni fue haciendo a partir de lo que pasó en Catamarca, ¿no? Y cómo se fue desarrollando y cómo esta vida religiosa cambió. Pero vamos a conocer otras facetas de Marta Peloni, a ver si podemos hacer. ¿Cuál? ¿Cómo, cómo fue tu infancia, tu adolescencia y cómo llegaste a decir, bueno, yo quiero ser religiosa? ¿Cómo lo viviste? ¿De Ajá. dónde sos? ¿De dónde sos? ¿Cómo tus Yo soy papás? porteña, soy porteña. Yo nací en el hospital militar acá de la capital federal porque mi papá era veterinario militar, asimilado al ejército. Sí. Entonces siempre le tocaban los destinos de lugares donde había animales, porque era lo que tenía que atender, que el ejército tenía grandes campos y cuidaba, atendía, operaba los animales del ejército. Así que yo tengo un hermano salteño que ya falleció, una Ajá. hermana jujeña, y Sí. dos somos porteños. Yo que soy la mayor y una más chica. Ajá. Bueno, así que me crié los primeros años en Jujuy y Salta. Así Ujú. que fui a primer grado y segundo grado de la escuela primaria en Jujuy. Me costó Ajá. mucho venir a Buenos Aires a integrarme a un colegio religioso de dominicas francesas en Belgrano, medio pupila, así que volví a mi casa con la comida en los bolsillos a la tarde. que motivó que mi mamá me sacara de medio pupila porque no podía ser. Bueno, una infancia hermosa tuve, porque nos dieron, sobre todo mi mamá era más de la casa, como buena madre, pero mi papá era el que ponía los valores en la educación social. Un día de lluvia, que no se podía salir de la casa, que no se podía ir a jugar afuera, él abría las ventanas y decía, miren qué hermoso a los tres, que después fuimos cuatro, pero al principio éramos tres. Miren qué hermoso día. ¿Cómo? Mirá si no hay sol. No, un hermoso día porque hoy vamos a poder jugar a muchos juegos que no se pueden en día de sol. Y nos tenía toda la mañana corriendo alrededor de la mesa del comedor, jugando al Sí. veo veo, y nos daba de premio un caramelo. Y eran los mejores días de lluvia. ¿Eh? Para que mi Y después, madre, esto estoy hablando en un encierro, ¿no es cierto? En un día de encierro que sí. a veces no se puede salir de la casa. Y mirá los Terrible, días ¿eh? que Pero tenemos bueno, ahora. Y ahora cuántos días de encierro tenemos, ¿eh? y yo vivo encerrada, pero uno se enamora de la soledad, se enamora Sí. de la soledad. Bueno, te hago, eso fue más tu infancia y tu adolescencia, ¿cómo la viviste? La adolescencia ya estábamos en Buenos Aires y ahí tuvimos que hacer 2 o 3 cambios de barrio porque yo fui a 8 colegios. Esto me sirvió Ocho, a mí, claro, por los ocho, traslados de mi padre, 8 claro. colegios. Pero esto me sirvió, yo veo y evalúo ahora a esta altura de la vida, que la capacidad de adaptación que he tenido yo en la vida religiosa, a mí no me costaron nunca los cambios. Cuando tuve que salir de Catamarca, me decía, pero Marta, vos estás empezando de nuevo en otra comunidad, en otro trabajo, y aquello,
y bueno, ya fue una etapa que viví, una etapa que pasó. Ahora hay otra y hay que poner todas las pilas y el entusiasmo para responder con lo que la gente espera de nosotros, porque nosotros estamos para la gente, ¿no es ¿Y cierto? La misión nuestra es para la gente. cómo surgió tu deseo de ser religiosa? En la adolescencia, la crisis de la adolescencia. Yo pensaba que me iba a casar, que iba a tener novio, que iba a tener familia, pero cuando surgió esa etapa en que nos enamoramos de todo y de todos, que el brote de los sentimientos y de la capacidad de amar, Ujú. yo me daba cuenta que a mí los chicos me encantaban, los varones me encantaban y que yo me enamoraba de todos. Bueno, gracias a Dios que en mi casa me habían dado una educación de cómo era el trato, de cómo tenía que... Bueno, y entonces, ¿cómo siguió la historia? Entonces, claro, porque él me enamoraba de todos los chicos. Entonces, mirá, es con uno, me decía mi papá. Me decía, Qué genio debía ser tu bueno, padre, ¿eh? eso me sirvió muchísimo para entender lo que era la amistad, lo que era el grupo social de chicas y chicos, que en ese entonces no íbamos a colegios mixtos, no existía el colegio Claro. mixto, existían las mujeres y los varones, bueno, pero socialmente siempre estuvimos integrados en grupos, que Ajá. ahí en eso se ocupaba mi familia, ¿no? Bueno, la parroquia uno, ahí estábamos todos juntos, el club otro, dos, después cuando me recibo, que era jovencita todavía, ya empecé a trabajar los amigos del trabajo. Esa dimensión social a mí me llevó a descubrir qué hermoso que es la relación social, las amistades sanas, las amistades que te diviertan, grupos sanos de chicos y chicas sanas, que nos divertíamos, salíamos a bailar, íbamos, los boliches de aquel entonces eran distintos, hacíamos peñas en las casas. Bueno, bailábamos toda la noche, pero yo descubrí que el amor de una pareja para mí era poco. Yo quería a todos, los quería a todos, quería formar una familia, me iba a quedar chico. Fíjense, de la dimensión de enamorarme de todos, o decir que me gustaban todos los chicos, a decir que formar una familia iba a ser poco para mí. Mira, Entonces, ahí es donde tuve que ubicar lo que es la capacidad de amar, a quién, cómo, dónde. ujú. Y eso es una maduración que fui haciendo de a poquito, en el silencio, en el encuentro con Dios, con Jesús. Yo me acuerdo que volvíamos del club, que era el Círculo Militar de Olivos. Ujú. Ahí, en el verano íbamos mis hermanos, los cuatro, sí, los tres, cuatro en ese momento, estábamos la tarde y después yo me desprendía siempre, yo necesitaba hablar con Dios. Y me Mira, venía a la parroquia, que en ese momento era el San Gabriel de la Dolorosa, ahí en Vicente López, que es donde vivíamos, de ahí mi familia, y me sentaba en la iglesia sola, estaba vacía la iglesia hasta la hora de la misa. Es decir, que y San Gabriel de la Dolorosa fue el patrono, o es el patrono de la juventud, mira. ¿eh? Sí, sí. Gabriel. Sí, sí. Entonces, para mí era un símbolo, ¿no? Este chico joven, lindo, ¿qué hizo de su vida? ¿Cómo entregó su vida? ¿Cómo donó su vida? Entonces me di cuenta que la fuerza de la persona en cualquier persona es la capacidad de amar. Y qué importante es educar el amor Ujú. personal. ¿A quién amás? ¿Cómo lo amás? Y ese amor, ¿en qué te hace crecer? ¿En qué te hace desarrollarte más y mejor y feliz? ¿Te hace feliz? Es decir, el amor es para encontrar la felicidad y es Ujú. siempre compartido. Entonces, Claro. lo comparto sola, soy un egoísta. Lo brindo a alguien, ¿cómo lo brindo? ¿Le hago bien o le hago daño?
¿no? claro. Y bueno, yo descubrí que el amor era a la gente, el amor a un pueblo, el amor sin límite, el amor de Jesús. Yo descubrí el amor de Jesús. Mira, y, Entonces ahí me enamoré de Jesús. ¿Eh? y, Ahí me y enamoré de Jesús. vos empezaste, ingresaste a los 22 años, dijiste. Sí, porque mi papá me dijo que si él me hubiera, cuando yo le pedí que tenía 18, 19 años, me dice, mira, si yo viera que vos tenés vocación, te dejo irte ya. Pero vos no, vos estás inmadura, vos no. Mira, espera a los 22, hacé una vida normal y después no me pidas permiso. Decidís vos. Y me fui Mira, sin avisarle. Sí, sí. Sí, sí, hice vida parece, normal, ¿eh? Y te lo parece que, agradezco. parece que Marta Peroni siempre tuvo personalidad de chiquita, ¿no? Una- No sé, qué sé yo, sí, sí, fui bueno, siempre muy, sí, muy hoy, hoy, una, dada. per- hoy una persona a la tarde me decía que ella te había escuchado alguna vez hablar sobre la maternidad, en vos o como Sí, sí, deseo sí, y como eso. ¿Cómo? A ver, los que somos consagrados, que tenemos una cierta sí. paternidad y maternidad grande, muchas veces te dicen, ¿por qué en una familia esto, lo otro? ¿Vos cómo viviste eso de, como decías, un amor tan Ah, grande que no tenés una... excelente, Sí, a ver, excelente la pregunta, porque todas las noches, desde que soy religiosa, justamente por mi capacidad de amar, cuando me acuesto, siempre me pregunto delante de Dios, esa es mi oración, ¿cuánta vida hice nacer hoy? ¿Cuánta mira, vida engendré hoy? Es decir, nosotros engendramos vida para la felicidad, engendramos vida para Dios, vida para, para que la persona viva en dignidad, para que pueda ser plenamente persona. Y eso hay que generarlo. claro, Eso bueno, por eso digo, cuando ayudamos espiritualmente a una persona, le estamos ayudando a darle vida con sentido, vida con, no con amargura, vida con aceptación de sí mismo. Porque algo grande en la vida, que para mí es lo más grande, es aprender a quererse a sí mismo. Porque cuando yo aprendo a quererme a mí mismo, me voy a aceptar con lo que soy, con lo que tengo, con lo que puedo, con lo que no puedo, y eso mismo voy a poder dárselo al otro, a los demás. claro, Pero me tengo exacto. que querer yo. Nadie puede amar a otro si no se quiere a sí mismo. ¿Y qué Pero significa esto, no? qué lindo esa frase, ¿no? ¿Cuánta vida engendré hoy, ¿no? ¿Cuánta vida? En el Sí, sí, fondo, sí, sí. en el fondo, Porque hay más otro que, allá, pues, ¿por sí. qué? No, digo porque otros muchas veces, ¿cuánta vida maté hoy? Porque ¿cuánta vida destruí hoy? Porque el examen que yo puedo hacer a la noche, ¿cuántas veces destruimos a alguien? A lo mejor con una palabra, con Una un palabra. ninguneo, con una indiferencia, ¿no? Sí, Entonces, ¿cuánta vida engendré hoy? Yo cuando le digo algo, hay el que está triste hoy, le digo, vamos, levantá ese ánimo, le digo, ¿por qué nos damos una vuelta? ¿Por qué o le cuento un chiste? Por ejemplo, hoy me reí todo el día, hoy me reí todo el día con un chiste que me mandaron, que es esos recipientes de madera que son cajoneras para poner las zapatillas, los zapatos. sí, Y yo lo aparecen vi. una... ¿Lo Está viste? muy bueno. ¿Lo viste el chiste? Sí, Qué bueno sí, que está. Estamos jugando al Zoom, dice con el nene. claro. Sí, era Esta donde la tenían abuela, que ponerlos, enojada la donde abuela, tenían, dice, ¿qué hacen ahí? Que esto es para poner las zapatillas. Estaban todos los nenes metidos en los cajoncitos. Estamos jugando al Zoom. Bueno, y claro, hay que hoy es saber así. reírse. Sí. Si no fueras religiosa, ¿qué serías? Mira, no sé. No, yo, sinceramente, Sí, no sería sabría. una mala mujer en este sentido. A ver, Capaz que en la época, si me hubiera tocado
en la época de la dictadura, yo hubiera sido una guerrillera, porque los problemas de injusticia que me tocaron ver y que yo decía, pobre gente, pensar que este chico lo mataron por defender un boleto, el precio de un boleto a la noche de los lápices, por ejemplo, por defender un boleto universitario, de chicos que querían ir a estudiar con un boleto que costara menos dinero. Y bueno, y hubo, lamentablemente, tuvimos esa época no tan desgraciada que hubo maldad de ambos lados, pero bueno, no sé qué hubiera sido. Sí, a mí a veces Capaz me que preguntan, cuando también me preguntan, era chiquita, si me preguntaban cuando era chiquita muchas veces, ¿vos qué vas a querer ser cuando seas grande? Empleada doméstica. Porque ¿en serio? mis amigas eran las empleadas domésticas que había en mi casa. Mira, Y, sí, algo muy, parece como que la pobreza o la soledad de los demás a mí me hacía tener un sentimiento muy especial. ¿Y dónde está la mamá de esta chica que está trabajando con nosotros y nos está cuidando? Y no tiene hermanitos y no tiene marido y no tiene... Y eso me hacía ser amiga de ellas. O sea, mira, los sentimientos, sí, una cosa muy fuerte lo de las empleadas. Y muchas creo, veces, una vez medio que me retaron fuerte mis padres, porque, ¿cómo dice vos? En lugar de estar jugando con tus hermanos o estar jugando, yo estaba con ellas, y era porque me gustaba estar con ellas. Mis mira, padres, estos cuentos, no viven mis padres, ¿no? Pero eran muy sociables ellos también. Y muchas veces los fines de semana se iban de cena o iban a casa de algún matrimonio y nos dejaban con la empleada. Por los techos de las casas se juntaban las empleadas en mi casa a la noche. Yo nunca lo contaba, me despertaba, me levantaba y a mí me ponían en el medio de la mesa las empleadas y ellas jugaban a las cartas. mira, Jugaban a las cartas. Y yo en el medio de ellas nada más estaba estar con ella. Y después mira, nunca conté a nadie lo que vivía con las empleadas. ¿Sí? Y mira. una vida hermosa era. Eh, un recuerdo feliz, un momento feliz, ¿cuál sería? O algunos. Muy, muchos, muchos. Y bueno, cuando en Jujuy, por ejemplo, jugábamos a hacer expediciones, los chicos Ujú. del barrio, de todos los militares, nos juntábamos a escondidas de nuestros padres y nos íbamos a hacer expediciones. Y después nos tenían que mandaban a un soldado que nos buscaran porque nos habíamos perdido. Bueno, más allá, imagino, del caso de María Soledad, ¿cuál fue un momento triste o doloroso? Separando este que fue algo que marcó tu vida, ¿no? Imagino que debe haber sido algo terrible por lo que significaba, ¿no? Todo lo que significó. Pero algún momento difícil, doloroso, triste, distinto de ese. La, Lo que más me dolió es la incomprensión a veces de la iglesia en momentos de lucha por la verdad, trabajar por la verdad, eh, y por razones políticas partidarias, estar casada una parte de la iglesia con el poder político de turno. Eso a mí me hizo sufrir mucho porque tuve que guardar silencio para no provocar una grieta además porque no me salía. ¿Eh? Ujú. Y eso suele pasar, ¿no? Suele pasar. No es solamente mi caso, pero se vive sobre todo cuando uno está en plena lucha por la verdad. Yo, por ejemplo, con el caso de María Soledad, sufrí la traición de que Menem, por ejemplo, mandara truchos al juez que investigó, al que asumió la gobernación porque lo sacaron a Sadi, o sea, la intervención del gobierno,
y también la abogada que yo tuve como abogada de la familia. Así que eso para mí fue muy, muy triste, porque tuve los enemigos sin saber, recién lo descubrí cuando ganamos el juicio. Mira, si tuvieras que modificar, corregir algo de lo que hiciste, ¿qué sería hoy? Capaz con la distancia uno en el momento no sabe, ¿no? Nos pasaba, Sí, pero hoy y yo, ¿qué? por ejemplo, estudiaría inglés, porque me doy Mira, cuenta, sí, yo al inglés lo rechacé como idioma, claro. no lo quise estudiar, y que para la computadora que tengo que abrir el Instagram y me trae todo en inglés. Qué grande, qué genial. Bueno, pero Y bueno, eso es tengo algo. mi hermana más chica, mi hermana más chica es traductora de inglés, pero a ella la mandaron a colegio de inglés para que no se contagie de la vocación mía. Bueno, sobre con una mirada, digamos, constructiva, ¿no? ¿Qué, qué dirías del país? O una mirada constructiva. Bueno, que hemos aprendido a quejarnos, hemos Ujú, aprendido a salir a la calle cuando algo no nos gusta, pero cuidado con la violencia. claro, Yo creo que el reclamo social es muy valioso y es necesario, porque además ayuda a tomar conciencia a la misma sociedad de que cuando algo está mal, y bueno, se puede organizar una sociedad, es una forma de hacer ciudadanía también, para decirle claro. a quien corresponda, que puede ser el director de un hospital, puede ser un director de escuela o una fábrica, y vamos a reclamar, pero no la violencia, no se necesita llegar a la violencia para decir algo que es mi verdad o la verdad de un pueblo. Entonces, el reclamo social me parece maravilloso, es una de las cosas más hermosas que estamos aprendiendo, pero hay que cuidar mucho el desmadre, sí, cuando nos Sí, sí, desbandamos, sí. que no haya violencia, ¿no? Bueno, eso me parece muy importante. Y aprender a ser ciudadano, que no es fácil, no es fácil. Ujú. Y tenemos que, si nos gusta la democracia y creemos que en el país tenemos que vivir todos con igualdad de posibilidades, Ajá, tenemos que ser conscientes de esa responsabilidad. Entonces, qué importante también aquí es la educación. ¿eh? El claro. trabajador, sí, la dimensión social de la ciudadanía que nos hace ser responsables, no solamente para mi grupo, mi trabajo, mi lugar, mi provincia, sino todo el país, Latinoamérica, el mundo. Hoy el Papa nos está pidiendo, por favor, cuidemos el medio ambiente, cuidemos la ecología. Es responsabilidad de todos. Hay que aprender a ser responsable de todo esto, ¿no? Y comienzo por lo más chiquito, que es mi ciudad, mi lugar de trabajo, mi familia, mi grupo. ¿Cómo si tuvieras un poquito de poder, no, no poder, sino si tuvieras que soñar un modo de para luchar contra la pobreza, ¿cómo lo harías? ¿O qué se te ocurriría? ¿Qué es lo que te viene al corazón? Después de haber estado en lugares vos que la pobreza también fue muy fuerte, ¿no? O está muy fuerte. Yo creo que hay esbozos de lucha por la pobreza. Yo a una persona que valoro mucho como persona y creo que está bien orientado, pero claro, no puede, él solo no puede, es Daniel Arroyo, que está en desarrollo social. Yo lo El conozco desde ministro, que él estaba, ¿cómo? el ¿Cómo? ministro de Desarrollo Social, sí, Sí, el ministro de Desarrollo Social. sí, sí. Bueno, lo conozco desde que era joven, cuando estaba siempre en lo que es derecho de desarrollo social, de justicia, derechos humanos, una persona con grandes valores.
pero no basta el saber distribuir bien, el querer que todos compartan la torta grande, porque en el fondo es esto. Sí, Tiene que haber una educación del pueblo, hay que hacer educación del pueblo para que todos respetemos cómo debe ser ese intento de justicia en el desarrollo social que se pretende desde quienes tienen el poder. Bueno, claro. el pueblo no tiene poder por sí mismo, pero tengo poder yo con mi persona. Entonces, todo esto hay que educarlo. Por eso la educación es fundamental en la familia, en el trabajo, bueno, hay que generar espacios para que esto se dé, ¿no? Y no Bueno. descuidar ningún ámbito. No, en el fondo vos dijiste dos cosas muy ciertas, aprender a ser ciudadanos y el tema de la educación, ¿no? Como ejes también Sí, 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 sí. centrales. Sí, 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 Está. sí, sí. Bueno, Después, bueno, sí, ¿qué querías cosa? ¿Después decir qué? algo. No, 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 no. Vos te ibas a preguntar algo. no, pero a ver, en esta línea, que está bueno, ¿no? Porque sin educación hay cosas que no vamos a poder cambiar y sin formar al ciudadano y la responsabilidad ciudadana para construir tampoco, Mira, ¿no? yo te digo ya que hay gente joven, ¿no? Te digo que hay algo que yo pude probar que es así lo que estamos hablando y diciendo y que yo lo promuevo, que es a través de la educación. Me preocupé mucho cuando estaba en Goya, formar a los chicos en los centros de estudiantes, Claro. ¿no? Con las otras escuelas. Y qué hermoso cuando uno trabaja desde las bases, justamente en la línea que estamos diciendo, la educación, los chicos van aprendiendo a ser ciudadanos con un montón de valores que después los van a necesitar en la vida. Yo me acuerdo que en la pelea del famoso baile del estudiante, que se juntaban todos los colegios privados, logramos hacer eso, un centro de estudiantes privados y con delegados que tenían que ser responsables. Al mismo tiempo, los colegios poner asesores para los chicos Claro, en cada colegio que después se reunían. Lograr que una estudiantina, por ejemplo, fuera sin alcohol. claro. Y esto era para gozarla, porque realmente una estudiantina sin alcohol, cuando todos se emborrachaban, los veíamos los fines de semana, aunque todo tiene su pro y su contra, ¿no? Me acuerdo que hablando con un papá policía, después de la estudiantina que festejábamos, que los chicos no habían tenido alcohol, qué maravilla, dice, sí, hermana, pero ¿sabe una cosa? Corrió mucha droga. El Claro. policía me dice, corrió mucha droga. Bueno, pero esto no es de los chicos, esto es de los grandes, te das cuenta que, es decir, como todo un municipio, hablo del municipio, tiene que estar encaminado en la misma línea de construcción de la democracia y de la sociedad. ¿Mm? Bueno, Porque hermana, la droga entraba porque se las dejaba entrar. ahí está. Te hago Bueno, estas preguntitas. ¿Cuál es una fortaleza tuya y una debilidad tuya? oh, la, Qué sí, sí, difícil, ¿eh? la fortaleza es ser siempre optimista. Esa es mi Ujú, fortaleza, ¿no? ujú. Trato de sonreír, aunque uno tiene sus días malos, pero uno tiene que mostrar buena cara y además ser optimista de verdad. Para eso tengo que serlo yo. Y bueno, debilidades tengo muchas. Soy capaz de empacharme con el chocolate, por ejemplo. No sos diabética, ¿no? No sos diabética, ¿no? Por las No, dudas. no soy No. diabética, pero tengo el problema de la gula con el chocolate. Para Bueno, decirte una debilidad. Y lo digo, ¿sabes por qué lo cuento? Porque así como digo el chocolate, es sí, para otro el cigarrillo, y para otro la claro. cerveza, y para otro la droga. Son debilidades que hay que sanarlas, que hay que curarlas. ¿Eh?
Sí, sí, claro. claro. Bueno, en lo del chocolate estaríamos entonces más o menos lo mismo también, porque es una alguna de las debilidades. Eh, ¿tenés, tenés tiempo para algún hobby? ¿Para algún hobby algo? Mirá, no, hobby, no. Reírme, sí, reírme ¿sabés qué? Yo he manejado 40 años en las provincias, el auto en ruta, porque viajábamos mucho, andábamos mucho al campo, y entonces, me he divertido, el hobby mío es escuchar a la Landricina, por ejemplo. Viajes enteros, las colecciones enteras de la Landricina, No, ¿eh? son fantásticas, Este, fantásticas. todas, y dos, y tres, y cuatro veces. Bueno, me gustan mucho los cuentos y los chistes. Eh, hay, mm, vos pasaste momentos difíciles seguramente, ¿no? Como todos. Sí, Eh, muchos, muchos. si, si vos tuvieras que decir hoy, si tenés algo a lo que le temés o a lo que le tenés miedo, Sí, muchas cosas. a ver, Tengo miedo, aunque no lo creas, al sufrimiento físico. tuyo, Eh, sí, que tener un sufrimiento físico, ¿no? mira, No, me cuesta mucho ver una persona que está enferma y sufre dolores. Me ujú, cuesta entenderlo, me cuesta verlo y me da mucha pena y le tengo miedo, le tengo temor. Por mira, supuesto no es obsesivo ni es el temor natural, ojo, ¿eh? Es el temor. Si ajá, vos me estás preguntando, yo te digo, bueno, yo le tengo miedo al sufrimiento físico, ¿eh? sí, Físico. sí, 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 se entiende, se Este, entiende. sí. Quizá porque vi la muerte de cerca, yo tuve cáncer y le canjeé la vida a Dios, se la canjeé, eso ¡Apa! lo cuento siempre. Sí, ¿Cómo yo es eso? A tuve ver, cáncer de mama, pero tenía, ¿cuántos años? tenía 47 años. Tenía 47 años, estaba en Santos Lugares, acá en el colegio, estaba de superiora y rectora. Y bueno, me dijo, de la noche a la mañana me dice, mirá, te dio cáncer, pero es bravo, ¿eh? Porque son células multifocales proliferativas. Yo, ¿Cuántos cuando años me dijo tenías? así, ¿Cuántos años? 47. Entonces Mira, dice, te tenés que operar mañana mismo venís, y, yo te opero. Bueno, este, delante del Señor, llorando, yo le dije, mirá, me acuerdo en la capilla, me operé en el Diego Thompson, ahí estaban las hermanas mías. Entonces yo le claro. tuve mucha confianza al japonés que me iba a operar. Y mis padres me querían llevar a otro lado, no, yo le tengo confianza a este médico y ahí me operé. Bueno, la cosa es que le dije a Jesús, llorando, le dije, yo tengo muchas ganas de vivir, pero yo te hago una propuesta, si es que vos querés, voy a aceptar la muerte si me la pedís, pero si me das un poquito más de vida, yo te prometo que no voy a desperdiciarla un minuto de la que me regale. Mira, Bueno, y después te manda, yo y después te tenía manda, ahí después te manda. un... Sí, yo hice todo el tratamiento de rayos, todo, porque tuve la suerte de que estaba todo encapsulado. Al estar encapsulado, las células no se desparramaron. Esa Sí, suerte tuve, que es una entre tantas. Cuando sale el fibroma y lo que era encapsulado, bueno, no se desparramó. Esa suerte tuve. Con los rayos solucioné el problema. mira. Siempre con revisaciones durante Y hay, años, y hay 5 una, años, y hay 10 una, años. y ahí te hago una pregunta. Después de ahí, te vas a Catamarca. Claro, termino el tratamiento y me trasladan a Catamarca y me pasa lo de María Soledad. Por eso esa fue la respuesta, ¿no? De El que Señor te Dios no dijo, me cambió la vida, mirá, me mirá, cambió la vida, el Señor te tomó la palabra, ¿viste? Porque el Señor me cuando vos le tomó haces la una palabra. promesa, te tomó la palabra y Sí, te sí, hizo sí. empezar por eso y seguir todavía trabajando por la niñez y por el tema de tratas y todo eso. Sí, No, sí, ni un sí, sí. minuto, ¿eh?
Ni un minuto. Ni un minuto, así le dije, ni un minuto te voy a desperdiciar. Y la gente no me deja desperdiciarlo. No soy yo, capaz que yo no tendría la valentía de que no te deja esto mismo, ves, a esta hora. Estuve toda la tarde enchufada con uno, con otro y solucionando problemas. Y bueno, y a las 8:30 tenía con Javier Instagram y dejé la misa a mitad camino. Dejé la misa, lo escuché al sacerdote, la predicación y salí por la puerta del costado. ¡Qué grande! Bueno, a ver, vos, si tuvieras que recordar una anécdota, ya estamos más o menos casi en el tramo final Sí, para no hacerlo muy largo, una anécdota familiar que te haya dejado una enseñanza, algo que te acuerdes lindo, una anécdota. sí, muchísimas, muchísimas. A ver, qué sé yo cuántas. Ay, no sé. Bueno, a ver, anécdotas. Bueno, las anécdotas de la responsabilidad dentro de los hermanos. Yo soy la mayor, pero mujer. Y el que me sigue es un varón, que ya no está, él falleció. Bueno, Sí, el varón era más inteligente que yo, en el sentido que era superdotado. Sí, ajá, sí, era superdotado. Jugaba al mira, ajedrez con Oscar Pano en aquella época, mira, al tenis, bueno, y era muy lindo, es muy lindo. Todas las mira. chicas andaban detrás de él. Bueno, tenía mucha aceptación. ¿Qué pasó? Que desde chico, claro, él era el varón, pero yo le llevaba 2 años más y era como que yo tenía más, no sé si más personalidad o algo, pero mi papá me daba la responsabilidad a mí. Cuando salíamos o había que comprar algo, y Ujú. entonces él era el varón, pero yo era la mayor. Entonces teníamos que repartir la responsabilidad. Y siempre nos llevamos bien en esto. O sea, para mí fue una anécdota de ese compartir entre hermanos, que yo era la más grande, pero él tenía que, por ejemplo, yo tenía que pagar, pero él elegía lo que íbamos a comprar. O, Mira, son anécdotas muy lindas de la familia, digamos, ¿no? bueno, mira qué lindo. Aunque no, sí, Bueno, sí. ¿qué cosa no volverías a hacer? Oh, que no volvería a ser. Y Sí. desperdiciar el tiempo, no ahora de vida religiosa. Cuando era joven podría haber estudiado mucho más, qué sé yo, podría ser mucho más rica si me hubiera, pero yo repartía mucho con la sociabilidad. Entonces, estudiaba, trabajé, me gustaba ganar mi dinero también, trabajé de maestra antes de entrar, y bueno, pero podría haber empujado más mi adolescencia con cosas más valiosas que después me servirían ahora, como el inglés, por ejemplo. Este, tuve, tuve un fracaso que lo tuve que aceptar. Mi A vocación ver. inicial era ser concertista, Ah, porque mira, yo he tenido siempre y tengo los sentimientos y el talante para la música y sobre todo la música clásica. Bueno, mira. entonces yo quería hacer cosas desde chiquita, comprarme un piano y yo quiero un pianito, tuve de todo. Bueno, pero me dejaron estudiar piano solamente cuando empecé el secundario, porque decían que no, que todos empiezan y después abandonan. Entonces mi papá me pidió una promesa. Bueno, ¿vos querés estudiar piano? Sí, bueno, pero empezás y terminás, ¿eh? Bueno, sí, Claro. empiezo y termino. Empecé y terminé. Pero cuando llegué a tercer año, cuarto año, me di cuenta que yo no tenía el talento. Tengo el talante, los sentimientos, pero no tengo el don. Y era un sufrimiento
tremendo, porque todo lo tenía que hacer con voluntad y con técnica, o sea, estudiar, Claro. estudiar y practicar 8 horas como concertista, pero no pude llegar a concertista, ni siquiera cuando terminé, que le cumplí a mi papá, traje el diploma y le dije, papá, vende el piano. Casi se murió. Oh, De entregarle el diploma y decirle que venda el piano. Le tuve que decir la verdad, papá, yo no tengo el don, no tengo el talento, y me hace sufrir esto. Es como el que quiere escribir y no sabe y tiene todo adentro y no. Bueno, ese no es un sabe fracaso. Pero aprendí que los fracasos sirven como experiencia para levantarse y buscar qué es lo que hay que hacer en lugar del piano. No, sí, capaz cosa es era... el fracaso y otra cosa es la frustración. Yo no me frustré. Fracasé en eso, pero no me frustré nunca. Bueno, no, que es importante esto, pero si vos hubieras sido concertista, no hubiera sido Marta Peloni y nos hubiera faltado alguien en otro lado, capaz, ¿no? Es que el Señor me tenía otra cosa para mí, por eso el fracaso, cuando lo pude leer al fracaso desde otra dimensión, lo entendí. Claro. Sí, pero sí. Eso nos pasa muchos años después siempre. Exacto. Cuando vemos la historia y vos decís, cuando pasó esto, mirá lo que estaba haciendo el Señor, ¿no? Bueno, la última pregunta, y ahí te damos gracias por tantas cosas, pero bueno, la última. Fallece la hermana Marta Peloni, ¿sí? Fallece. Sí. Sí. Esperemos sin sufrimiento. Y hay que hacer una lápida. Hay que hacer una lápida, ¿sí? Y hay que poner una frase. ¿Qué frase te gustaría que estuviera en el... ¿Qué frase te gustaría? Mira, la misma, el otro día estaban pensando en eso, porque uno reflexiona muchas cosas, ¿no? Que van aconteciendo y decía, ay, que acá la acerté, en esto no, cuando evalúas tu propia vida, ¿no? Yo demoré mucho tiempo cuando hice los votos perpetuos, demoré en elegir la estampa con el pensamiento, no la estampa, sino el pensamiento que había que ponerle ahí para la vida, ajá, para cumplirlo. Dice que uno elige un pensamiento, una frase, como los obispos eligen también el lema con el cual quieren ser obispos. Bueno, yo me la pasé eligiendo, qué sé yo, como 2 meses, y la superiora me decía, bueno, Marta, decidite, y sacaba uno, ponía otro, y yo decía, tiene que ser algo que yo pueda, que yo quiera, porque si no, no tiene sentido, no quería mentirme. Bueno, al final la armé yo. Tomé de María, puse, en lugar de Fiat, porque me parecía muy extranjera la palabra, le puse sí, para que otros crean. Mira. Sí, Señor, para que otros crean. Sí, Señor, hice mis votos. Sí, Señor, para que otros crean. Y bueno, yo me doy cuenta que mi vida, generar vida, es para que otros crean, engendrar vida. Y bueno, cuando me muera, sí, Señor, para que otros crean, si es que dejé algo. Mira qué lindo. Bueno, hermana, gracias por esta charlita. Estuvo muy bueno, gracias a vos, Javier. Muy divertida. Gracias por habernos conocido. Tenemos una amiga en común que nos hizo el puente. Qué buena mujer, ¿eh? Qué buena mujer, ¿eh? Buena pícara. Qué buena mujer. Bueno, para muchos... Excelente. Para muchos que recién enganchan es saber que es tu primer Instagram, que sí que está buenísimo, y a partir de ahora puedes hacer un montón más. Bueno. Qué pícaro, ¿eh? Bueno, muy bien. Bueno, Javier. Viste que ahí arriba dice finalizar, ¿no? En un pozo. Cuando a ver, me tengo que poner los anteojos. Sí. Bueno, ¿a dónde dice finalizar? Sí. Ahí, bueno, no, ahí arriba dice... Sí, donde dice vivo, porque dice viva. Sí, no vivo, dice finalizar. Bueno. Al lado, bueno.
nos queda 30 segundos. Sí. Gracias por todo lo que Sí. hiciste, ¿eh? Y por este compartir, ¿eh? No, gracias a vos también por todo lo que haces. Chao. Gracias a la gente, Bueno, ¿no? Que está escuchando. sí, Que te vaya muy bien. Gracias. Chao. Mucho cariño. Chau, Así es. chau. Hasta luego. Ahí Gracias. está.